Dios está, ¿cierto? Como decía la alabanza recién, nos está haciendo responsable de lo que Él va a comenzar a establecer en nuestras vidas. El día, bueno, en una de las palabras le compartía, ¿cierto? Con respecto a Joel 2:28, cuando Joel decía, ¿cierto? Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días, amén, en esos días, que son estos días, iglesia, derramaré de mi espíritu sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y dice que tres cosas, ¿cierto? Joel dice que tres cosas comienzan a manifestarse cuando el Espíritu Santo es derramado. ¿Cierto? Primero vienen, ¿cierto? Las palabras proféticas, vienen sueños, vienen visiones. ¿Por qué les digo esto? Porque ese día, el domingo pasado, cuando estábamos, ¿cierto?, adorando, el Señor, ¿cierto?, trajo una visión a un joven. Y también en la semana me junté con un varón y le trajo un sueño a un varón. Mire qué tremendo lo que estaba ocurriendo. Por eso yo creo en lo que Dios está haciendo en esta congregación y en sus vidas. Les voy a leer un poquito. Dice, estábamos adorando, finalizando el servicio, mientras usted oraba, yo estaba orando, clamando y sentía que el techo se abrió. Estaba en este momento, el día domingo pasado, cuando estuvimos, ¿cierto?, después de la predicación, la adoración. Este joven, ¿cierto?, bello, inclusive se me acercó al final. Yo dije, por favor, escríbelo, porque, ¿cierto?, uno de repente no toma estos detalles, pero escuche cada detalle. Dice, finalizando el servicio, mientras usted oraba y yo estaba orando y clamando, y sentía que el techo se abrió, una luz muy fuerte y brillante resplandecía el lugar y se me erizó la piel, y un viento soplaba, y fue maravilloso sentir la presencia del Espíritu Santo. Quizás algo el Señor estaba manifestando en ese momento, fue tremendo de verdad. Y lo que más me sorprendió es que el techo se abrió, que en el techo se abrió un hoyo muy grande en dirección hacia el mar. Fue tremendo, pastor, de verdad que sí. Yo no podía abrir los ojos, escuchen, yo no podía abrir los ojos porque la luz era muy fuerte y brillante. Amén. Eso es lo que va a comenzar a suceder, iglesia. Lo del varón fue diferente. El varón me contó el sueño. En la semana me reuní con él por una situación y me contaba que el Señor, cierto, en el sueño lo despertó y lo hizo subir un cerro. Y me acordé del sube acá, palabra profética. Y dice que va subiendo el cerro, pero cuando va subiendo el Señor le pone en su mano una antorcha que brillaba. Y gracias a esa antorcha, cierto, subiendo el cerro, dice que llega arriba en el cerro y se encuentra con el espíritu de muerte. Yo les hablo esto, iglesia, porque crean que el enemigo está molesto y va a impedir y va, cierto, no va a dejar que usted comience a entrar en estos tiempos. Entonces cuando el varón me contaba, dice que y con esa antorcha, que yo sé que era el Espíritu Santo, ¿cierto?, el fuego, la luz que irradiaba, ¿cierto?, la antorcha, dice que él, ¿cierto?, el solo hecho de presentarle la antorcha al espíritu de muerte, dice que empezó a rodar y cayó. Y ahí quedó el espíritu de muerte. Amén. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta tarde, pero créanlo, o sea, es tiempo, iglesia, donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a dar la victoria. Y como decía la alabanza, por eso entré ahí y dije, yo voy a entrar porque créanlo, después de lo que quiero compartir, quiero que tengamos un tiempo de adoración juntos. Por eso le decía, vamos a dejar descansar al ministerio. A lo mejor entré mucho antes, no, ni tanto, estaba mirando pero siento de que tenemos que, hay una atmósfera que a través de la oración, cierto, se estableció. Y tenemos que dejar espacio para que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas. Amén. Y por eso hoy día quiero compartir una palabra y voy a, cierto, a compartirlas con dibujitos, con todo, para que no se nos olvide lo que el Señor nos quiere entregar. Bueno, me emocioné tanto que no saqué
Sí, voy a sacarlo ahora. Pero quiero contarle algo. El domingo antes pasado, sin ponernos de acuerdo con la red de niños, porque en este tiempo de verano, enero y febrero, ¿cierto? Y comenzando, normalmente los temas que ellos pasan son temas libres, ya no son los temas que se preparan para el año. Entonces cada uno de ellos tiene libertad de preparar el material para los niños. Y el domingo antes pasado estuve a cargo, ¿cierto?, de mi hija con Ian, y dice que me contaba que ellos compartieron acerca del Espíritu Santo. Domingo antes pasado, cuando yo comencé a hablar también del Espíritu Santo. Y me contaba Jenny, porque no me lo contó mi hija, que ese día Génesis les empezó a hablar a los niños. Por eso es importante cómo Dios nos va a conectar y usted también con sus hijos comiencen a buscar la presencia del Señor también y la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque los niños también pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes o no? Sí. Y les digo otra cosa, los niños no tienen un Espíritu Santo así. El Espíritu Santo de Él es tan grande como el nuestro. Amén. Entonces, pero tenemos que preparar la atmósfera en la casa. Tenemos que tener esos espacios con nuestros hijos. Entonces, mi hija le empezó a decir que el Señor trabajaba con un equipo y el equipo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en una de esas le dijo que era el Padre, el Hijo y que el Espíritu Santo, ¿cierto?, tenía como símbolo la paloma a los niños. Entonces le estaba enseñando y de repente después mi hija le preguntaba, ¿cuál era el equipo que tenía Dios? Entonces decían, Dios, el Hijo y la paloma. Decían, no, el Espíritu Santo. Al final no le sacó, dice Jenny, me hacía reír porque dice que al final no le sacó que el tercero era la paloma. Y es porque los niños se quedan con la imagen. Bueno, por eso hoy día yo les voy a mostrar imágenes también. Para que como niños se queden con imágenes que quiero compartir. Y el domingo pasado Jenny compartió también, como el Señor nos conecta, compartió acerca del Espíritu Santo. Y me decía que ella quería como explicarle a ellos con respecto al Espíritu Santo. Entonces dice que los puso frente a un ventilador, le hizo cerrar los ojitos y le dijo que el Espíritu Santo se sentía, no era que el Espíritu Santo era como el viento, pero se sentía como este. Y dice con los niños con los ojitos cerrados, y creo que Cristian, no sé si están acá, Cristian creo que les prendió el ventilador y los niños con los ojos cerrados sentían el aire y le decían, ese es el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre sus vidas. Qué tremendo. Por eso le digo que ellos van a tener también experiencias, pero nosotros tenemos que ayudarles. Tenemos que crear esos tiempos también, compartir, hablar con ellos de lo que yo no sé qué van a compartir hoy día. Arlene está con Andreina, aparece arriba. ¿Ya? Y como un aviso también extra, los maestros se están preparando para enseñarle Apocalipsis a los niños. ¿Ya? Kim está a las 9:30, creo que se juntan, todos los domingos se están juntando, preparando a los maestros para que comencemos con los niños, ¿cierto? Los niños antes que nosotros, parece. Yo quería empezar con los adultos con Apocalipsis, pero bueno, ya vamos a comenzar. Pero los niños, ¿cierto? Así que los papás que no tengan el libro, porque nosotros trajimos libros para los niños, ya yo, no sé si, Michita, no, están acá arriba. Sí, tenemos en el segundo piso, así que no lo han comprado, acérquense a Mercedes, ¿cierto? Que Michita, que es la encargada de la finanza de la congregación, para que lo compren. Los papás que no han comprado el libro para que los niños hagan Apocalipsis, lo tenemos, ya tenemos el primero, son tres libros. La idea nuestra es comenzar este año con el primero y bueno, y si el Señor nos permite ir este año a intimidad con el amado, queremos comprar el segundo para que el próximo año los niños trabajen con el segundo, ¿ya? Así que, y está a precio de costo, no estamos cobrando ninguno, está al mismo precio que nos compró la Kim, porque la Kim fue que nos compró esos libros, y Kim con Milagritos los trajeron, ¿cierto? Los libros el año, ¿cuánto? El año pasado, antepasado que tenemos los libros. Dios nos dijo, es tiempo de comenzar, amén. Así que prepararse, los papás, los niños van a llegar allá a su casa diciéndole, me hablaron de tal cosa, y ustedes dicen, ¿y a dónde sale eso? ¿Quién, cierto, qué están hablando? ¿Herejía? No. Es tiempo de empezar a leer y escudriñar, cierto, lo que es la palabra del Señor, amén. Quería pasarle, cierto, eso, parece que otra vez
Sí, ahí está. Ahí está. Volviendo al tema, ¿cierto? Es lo que compartí el domingo pasado y quiero continuar. El título, ¿cierto? Que lo coloqué, el Dios olvidado que vive contigo. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? No la voz del pastor, la voz de Dios. Dios quiere hablarle en esta tarde a cada uno de ustedes. Ya, la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El Espíritu le dice, ¿a quién? A la iglesia. Amén. Si usted tiene oídos para oír, porque algunos tienen oídos pero no oyen. Por eso dice, si alguno tenga oídos para oír, diga. Si tú eres uno de esos, cierto, vas a escuchar lo que el Señor va a hablar a tu vida en este día. Amén. Quiero compartir algo que tiene que ver mucho con lo que el Señor quiso desde el comienzo. Nos introducimos, ¿cierto? Parece que volvemos a... Eso que compré unas pilas, pero... ¿Ahí sí? Ahí sí. Bueno, quiero recordar algunas cosas que compartía la semana pasada, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con esta agenda que el Señor dice, Dios tiene una agenda, un plan, una prioridad, que es habitar entre nosotros. Este es el año, ¿cierto?, donde Él quiere hacerlo a través del Espíritu Santo. Por eso nos unimos con esta agenda, ¿cierto?, Agenda Emanuel, porque como congregación el Señor nos entregó esa palabra. ¿Se acuerdan? El año 2025 yo le hablaba del 5, que en el hebreo pictográfico, ¿cierto?, es un hombre levantando sus manos y significa gracia, revelación, aliento. Eso es el significado del 5. Y nos conectamos con esto porque es lo que el Señor en este tiempo quiere que podamos hacer. ¿Y por qué? Y qué tremendo la imagen, porque la imagen del hebreo antiguo, ¿cierto?, es un hombre levantando sus manos, porque a través de la adoración es tan importante, porque la adoración nos conecta a nuestro espíritu, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo con el Señor. Por eso como congregación, ¿cierto?, comenzamos con adoración para conectarnos con el Señor, porque la alabanza como que, ¿cierto?, es como el alma, más almática, pero cuando comenzamos a adorar, ¿cierto?, nuestro espíritu se aquieta y nos comenzamos, ¿cierto?, a conectar con el Señor. Y creo que este es un año, como decía, ¿cierto?, esto que acabo de ponerle, ¿cierto?, está ahí, palabras que soltó el pastor Mariano. Dice, es una agenda eterna, pero también inmediata para este año. O sea, esta agenda del Señor, desde cuando Jesús, le voy a explicar, cuando Jesús vino, ¿cierto?, en realidad en el Edén, su agenda era tener comunión con Adán y Eva, tener intimidad con Él. Pero no logró tener intimidad ¿cierto?, tener ser uno con Adán y con Eva. Voy a compartir eso, porque tenemos que llegar ahí. ¿Ya? En la agenda de Dios, Él quiere estar más cerca nuestro que nunca antes en la historia. Y este año Dios quiere hacerlo así. Yo siento que es un año donde Dios quiere acercarse y ser uno con nosotros. El éxito de sentir a Dios cada día, ¿cierto?, va a significar unir nuestra agenda con la agenda de Dios. En realidad la agenda de Dios con la nuestra, ¿cierto? No la nuestra. Yo creo que Dios tiene una agenda para nosotros este año y la idea es que nosotros nos unamos a agenda y que busquemos la forma de unirnos. O sea, que no nos quedemos, ¿cierto?, quietos, porque creo que esa quietud nos ha llevado a vivir lo que hoy día estamos viviendo. O sea, tenemos que comenzar, ¿cierto?, a movernos y estar donde Dios nos está llamando a estar, donde Dios quiere que estemos. Nuestra carne quiere estar, o nuestra alma, ¿cierto?, quiere estar en la casa, no quiere salir, no quiere compromiso. Pero como hijos de Dios, ¿cierto?, necesitamos este año inclusive pagar el precio de lo que realmente significa tener intimidad con el Padre, poder estar junto con Él. Dice que hay un anhelo en el corazón de Dios y es habitar con nosotros. Y ese es el anhelo de Dios.
Y es eso lo que Dios espera que ocurra en este 2025. El año pasado nos habló de puertas, que nos abrió puertas. Bueno, esta puerta que el Señor nos abrió el año 2025, ¿cierto? Nos permite entrar al 2024, nos permite entrar al 2025 para entrar a la recámara del Padre. No sé si, yo sentía cuando leía Apocalipsis 4 del 1 al 2, ¿cierto? Cuando le decía, sube acá y te mostraré. Yo sentía que era eso, o sea, Él quiere que subamos y podamos entrar a la recámara del Padre. Pero ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Como pastor tengo la responsabilidad ¿cierto? De entregar una palabra cada domingo, ¿cierto? De prepararme y poder entregar lo que va a permitir que su espíritu se abra, ¿cierto? Y pueda recibir, porque es ahí donde tiene que recibir, ¿cierto? La revelación o la palabra que viene del cielo, no en el alma. Porque en el alma están las emociones, los sentimientos, y el alma nos juega mala pasada, está el corazón ahí, ¿cierto? Pero cuando esa semilla entra al espíritu, esa semilla germina y no hay forma que el enemigo pueda querer, ¿cierto? Dañar el propósito que Dios tiene. Hay algo que es importante, iglesia, y es tremendo, porque Dios te ha creado para tener intimidad y ha diseñado nuestro cuerpo, alma y espíritu para tener intimidad con Él. Él nos diseñó para poder tener esa intimidad con Él. O sea, a Él no se le escapó nada. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos un clamor interminable de Dios que nos da que el anhelo de Él, de poder tener intimidad con nosotros. Véalo, desde Génesis. Y yo lo voy a compartir porque necesitamos ir al comienzo. O sea, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué ellos no pudieron ser uno con Dios? ¿Por qué Dios necesitó enviar a Jesús y a través de Jesús sí podemos hoy día ser uno con Dios? Entonces algo pasó. A lo largo de la historia vemos que Él se acerca progresivamente a la humanidad. Él era el fuego, ¿cierto? En la montaña con Moisés, ¿se acuerdan ese fuego? A propósito de esa alabanza que cantábamos, ¿cierto? Esos ojos de fuego, ¿saben? Esos ojos de fuego es el Espíritu Santo. Jesús está lleno del Espíritu Santo, ese rostro que resplandece el Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo, por eso su hermosura. Entonces, el fuego en el templo, ¿cierto? Pero ahora Él habita como el fuego interior en su pueblo. Es ese fuego, ¿cierto? Interior del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan? Porque si yo no me voy, no enviaré al otro Paracleto. El domingo pasado compartí eso. Les conviene. Porque Jesús podía estar físicamente en un solo lugar. En cambio, el Espíritu Santo iba a estar en todas partes. Hoy día está acá, como está en la China, como está en todos lugares, derramando, ¿cierto?, de su presencia a través del Espíritu Santo. Dice, Dios es el santo, justo y eterno, y aún así Él anhela profundamente intimidad con la humanidad. Imagínense. Siendo el Dios de todo, ¿cierto? Él aún anhela tener intimidad contigo, conmigo. Y usted, no sé si le pasa lo que me pasa a veces, me siento como no merecedor de lo que Dios, ¿cierto?, de lo que Dios quiere establecer con mi vida. Porque a veces fallamos, porque a veces nos equivocamos, porque a veces nos hacemos las cosas, ¿cierto?, como que nos sentimos como que no merecemos. Pero aún así Dios igual quiere tener intimidad. Aún así Él, ¿cierto?, se empecina en buscarnos y crear cierto espacio para que nosotros podamos tener esos tiempos de intimidad con Él. Como les decía, necesitamos ver donde todo comenzó, ¿cierto? Como decía, desde Génesis a Apocalipsis. En Génesis, desde el principio, en el jardín del Edén vemos a Dios, ¿cierto? Y vemos al hombre. En esa imagen, ¿cierto?, vemos ahí a Adán y Dios, ¿cierto? Dice que Adán se encontraba con Dios cara a cara y oía a Dios caminar en el huerto al aire del día.
¿Mm? Eso lo cierto aparece en Génesis 3:8, dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa vieron al Señor Dios caminando por el huerto. Dios, cierto, se encontraba con Adán. Dios caminaba con Adán en el huerto. Pero ¿saben qué? Pero los dos eran distintos, o sea, eran dos personas. Estaba Adán, ¿cierto? Como le decía, y estaba Dios. No eran uno. Porque Dios, ¿cierto? Estaba con Adán, luego se iba y Adán quedaba, ¿cierto? Cumpliendo la labor que Dios le había dado de cuidar, de labrar el huerto, ¿cierto? Con Eva. Y luego Dios venía, ¿cierto? Y tenía tiempos con Adán. No eran uno, eran dos. Dice el Señor que en el, ¿cierto? Génesis 2:9 dice: y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista. Elohim, ¿cierto? Significa Dios creador. Dios está creando. Dice: desde el suelo hizo brotar, ¿cierto? El Dios creador, el Elohim, todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos, ¿cierto?, ver en esa imagen, ¿cierto?, ahí los dos árboles, ¿cierto? El árbol, ¿cierto?, de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo creo que el Señor nos habló en Génesis de árbol para que con nuestra mente, ¿cierto?, pudiéramos entender. Porque entendemos lo que es un árbol, entendemos lo que es un fruto. Entonces, lo que la palabra dice, que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, estaba en el medio, ¿cierto? Y también en el medio del huerto estaba el otro árbol. No dice que estuviera ¿cierto?, al costado, no, dice, y en medio del huerto, dice, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vemos que ahí, ¿cierto?, la palabra del Señor nos expresa que había un árbol de vida, ¿cierto? Eso es lo que dice en la Biblia textual, árbol de vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaba ese árbol de vida, ¿cierto? Acuérdense que Adán, dice la palabra que Dios sopló, ¿cierto?, sobre Adán y le dio vida, o sea, Adán tenía vida. Entonces, pregunta, ¿por qué existe un árbol de vida, ¿cierto? Si Dios dice que en Génesis 2:7, entonces Dios, el Señor, sopló en su nariz aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Esa vida sería la misma vida que el Señor tenía en ese árbol de vida? Yo creo que no, porque ¿por qué tenía un árbol de vida, ¿cierto? Si ya había creado a Adán con vida. Él tenía vida, él había soplado, ¿cierto? Dice, y el hombre se convirtió en un ser vivo, ¿ya? Como dicen en esta versión, la Biblia viva. Entonces, ¿por qué la necesidad, ¿cierto?, que estuviera un árbol de vida, ¿cierto?, en ese lugar? ¿Por qué Dios, ¿cierto?, al final, cuando el hombre peca, por qué Dios se preocupó? Inclusive dice que en Génesis 22:23 dice: y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conoce del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ese árbol era importante. Pero si estaba ahí, ¿cierto?, era porque Dios quería cumplir un propósito con ese árbol. Hay algo que es necesario que entendamos. La vida de Adán, creada por Dios a su imagen, sin pecado,
Pero aún así era una obra separada de Dios. Como les dije, Adán, ¿cierto?, estaba en el huerto, Dios iba, volvía, o sea, no eran uno. ¿Me están siguiendo, no? ¿Están medio, no? Continuamos, dice que desde el suelo, ¿cierto?, volviendo al Génesis 9, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Saben? Lo que Dios iba a hacer algo que no había hecho antes con Adán. Dios pensaba, ¿cierto?, hacer algo con este árbol de vida que estaba en medio del paraíso. Escuchen lo que les voy a decir. Dios pensaba ser uno con Adán, porque aún no eran uno. O sea, Dios pensaba introducirse en Adán. Ya les voy a explicar, a veces, ¿qué está haciendo el pastor? O sea, el Dios Todopoderoso entrando al hombre, ¿sí? Tranquilo, voy a decir, ¿qué herejía está hablando el pastor? Tranquilo. Pero lo que Dios quería hacer era eso. Dice que ya no fueran dos, sino fueran uno. Su propósito era que su naturaleza divina pudiera entrar en Adán. Su imagen y semejanza, pero no tenía la naturaleza de Dios. Por eso Adán necesitaba comer, ¿cierto?, de esa vida, el árbol de vida. ¿Me siguen? Por eso Dios, ¿cierto?, luego cuando peca, dice que lo saca, inclusive pone, ¿cierto?, ahí a un querubín, no me acuerdo en realidad, a cuidar ese árbol de vida. Entonces, ¿qué significa, cierto? Entonces, ¿qué significa? Tenía que comer del árbol de vida. O sea, lo que Dios quería hacer, iglesia, era que Adán pudiera experimentar a Dios a través de ese árbol y pudieran ser uno, como Dios pensaba desde el comienzo. Como les leía, escuchaba el día jueves el devocional, ¿cierto?, del pastor Mariano, se lo recomiendo, jueves pasado, la agenda de Manuel, y Dios dijo, y dijo algo, dice, significado de Manuel, Dios con nosotros, dice, esta ha sido siempre la intención original de Dios, y el jardín del Edén era un santuario. O sea, desde el jardín del Edén, lo que Dios quería hacer con el hombre, ¿cierto?, y la mujer, era que ellos fueran uno con Él. ¿Por qué un fruto, cierto? Uno piensa en un fruto, porque el árbol del conocimiento, bueno, algunos dicen que fue una manzana y mordió la manzana, ¿cierto? Como le decía, yo creo que el Señor habla de árboles para que nosotros podamos entender realmente lo que significa un fruto. Piensen en algún fruto que a ustedes les gusta, ¿cierto? Y al morderlo, ¿qué sienten? Bueno, yo vine preparado, ¿eh? Hoy día no traje naranja, por si acaso. Ahí tiene una manzana la Leslie. No, yo traje frutilla. Bueno, los que saben, la frutilla no sale de un árbol, por si acaso, ¿eh? Algunos decir, pastor, ya no, la frutilla sale a ras de tierra, ¿ya? Pero dije, voy a traer una frutilla porque tiene forma de corazón, dije, a lo mejor el amor de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero que ustedes puedan ver? Porque ¿por qué Dios habla de un árbol y habla de frutos? Del árbol de vida, ¿cierto? Porque como uno, ¿cierto? Pongámonos como papá y mamá, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestros niños cuando están bebés y recién comienzan, ¿cierto?, a tomar las cositas, los juguetes? ¿A dónde se lo echan? A la boca, ¿o no? ¿Sí? Bueno, lo que Dios quería que ocurriera, ¿cierto?, con Adán, ¿cierto?, cuando pudiera comer del árbol de la vida, porque
en el propósito de Dios era que él comiera de ese árbol no estaba ahí por estar, tenía un propósito. Claro que, nos voy a adelantar un poco, el enemigo se adelantó y hizo que el hombre y la mujer comieran del otro árbol y no comieran del árbol de la vida. Lo que Dios quería hacer era que ocurriera esto, mire. ¿Qué está ocurriendo acá conmigo? Lo lamento, no traje mucha. Estoy disfrutando esta fruta y a su vez esa fruta está entrando a mi cuerpo. ¿O no? Está llevando, no voy a seguir comiendo por ustedes, pero quería producir que ustedes sintieran esa sensación, porque eso es lo que Dios quería provocar en el hombre, o sea, que cuando él pudiera experimentar a Dios, pudiera tener, cierto, ser uno con él. Y pregunto, ¿podríamos conocer a Dios, cierto, por concepto? ¿Cree que podemos conocer por concepto? O sea, la única forma de conocer a Dios es experimentándolo, teniendo tiempo de adoración como experimentarlo, buscarlo, como dice la palabra, cerrar puertas, cierto, trancar la puerta, dice otra versión, de mi casa, cierto, y estar a solas con Él. Ahí voy a comenzar a experimentar a Dios, ¿o no? ¿Sí? ¿Creen eso o no? ¿Usted creen que podrá alguien, cierto, aprender a adorar por curso? ¿Ir a hacer un curso a la universidad para aprender a adorar? ¿No? ¿Cómo uno aprende a adorar? Experimentando. Se cierra los ojos y pone música de adoración y comienza a experimentar la adoración y empieza. ¿O no? ¿Podrá alguien aprender seminario, o sea, intercesión por seminario? No, se aprende experimentando. Uno tiene que experimentar. Entonces, lo que Dios esperaba que ocurriera con Adán, ¿cierto? Y también con Eva, al comer el árbol de la vida, es que ellos hubieran podido experimentar a Dios y en ese momento fueran uno con Dios, que no lo eran. Entonces, ¿qué puedo deducir, cierto? Que la vida de Dios, ¿cierto?, se introduce en nosotros, ¿cómo? Teniendo experiencias con Él. Por eso vuelvo a estos tiempos de adoración, iglesia. No se pierdan estos tiempos de adoración los días domingos. El 4 de julio vamos a tener un día viernes, 4 de julio, vamos a estar aquí todos adorando. Vamos a tener tiempos de adoración, tiempos de búsqueda. Empieza a buscar al Señor en sus casas, cierre, cierto, apague celular, todo, júntese con sus hijos, ponga música de adoración y enséñele a sus hijos y busque. Y van a experimentar a Dios, van a sentir la llenura, la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Porque este es el tiempo, o sea, el Señor nos está hablando de que este es el año del derramamiento de su presencia. Pero si nosotros no estamos dispuestos a hacer algo para poder experimentarlo, difícilmente. Ahora, ¿por qué lo que experimentamos es tan importante? Primero, porque eso hace que algo entre en nosotros y permanezca. Porque lo que usted experimenta, ¿cierto? Nadie se lo va a sacar de su vida. Si en un momento que usted comenzó a buscar al Señor, por ejemplo, y vino la presencia del Señor y lo llenó y sintió algo en su interior, esa experiencia, ¿usted cree que alguien le decir, oye, no, si fue tu imaginación? No, tú sabes que fue Dios. ¿O no, hermana Solán? Uno sabe que fue Él, no había por dónde. Pero eso ocurre cuando, por eso el tener esos tiempos es tan importante. O sea, yo le he dicho siempre, lo que ocurre el domingo acá, ¿cierto?, es fruto de lo que pasó en la semana. Si usted aquí no se conecta, si usted no recibe nada de parte del Señor, es porque en la semana no lo buscó. Entonces, de eso se trata. O sea, creo que necesitamos tener esta experiencia. Ahora, segundo, ¿por qué lo que experimentamos es tan importante? Porque escuchen, una señal interna muy fuerte que haga que nunca más olvidemos lo que Dios está soltando en nosotros. Es eso. Por eso es
importante, ¿me entiende? Lo que yo les decía, o sea, es esto. Queda el gusto, el sabor, ¿cierto? De la fruta, queda el gusto y el sabor de Dios en nuestro interior. Y queremos más, ¿cierto? Una fruta que nos gusta, uno quiere comer más, ¿o no? Lo mismo. Cuando comencemos, iglesia, a buscar y tener esa experiencia con Dios, tú vas a querer buscar más, y vas a querer buscar más, y vas a querer buscar más. Porque es algo hermoso que Dios quiere establecer en este tiempo. Dice Génesis 2, 16 al 17. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre, mire qué tremendo, me gustó la versión, esta Biblia, un mandamiento, diciendo, ¿ya? De todo árbol del paraíso come libremente, mire, tú puedes comer de todo, inclusive podía comer del árbol de la vida, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Es como cuando le decimos al niño, no hagas eso, y lo hace. Así a veces nos pasa. Así pasó con Adán y Eva. No comas de este, no. Él. Entonces, en el momento en el que Dios iba a empezar a mezclarse con Adán, ocurre algo. Ahí, cierto, usted va a poder ver, ahí está viendo que la obra se detiene. Y es ahí donde esa agenda que Dios tenía en ese tiempo con Adán y Eva se rompe. Pero Dios en este 2025 vuelve a abrirnos su agenda nuevamente, iglesia. Esa agenda que Dios iba a establecer con Adán y Eva se rompe, se rompió. ¿Por qué? Porque el hombre comió lo que no debía comer. Independiente de lo que el enemigo pudo haber hecho, o sea, el hombre tenía un mandamiento. Dice, y Adonai significa el Señor, Elohim, el Señor creador, ¿cierto? Adonai Elohim, impuso sobre el hombre un mandamiento, uno. Mira, era uno, no había más, lo demás todo podía hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Todo lo que Dios quería establecer con él. Dice que, porque ahí peca Adán, ¿cierto? Y todos nosotros conocemos la historia. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ahí nos demuestra que los dos no eran uno. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios, aunque el Señor lo sabía. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Eso nos muestra que si Dios y Adán hubieran sido uno, Adán no peca. Adán pecó porque no era uno con Dios. ¿Me entendieron? Y luego, ¿cierto? Termino la historia. Dice que Dios, y dijo Elohim, el creador, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Ese nosotros, ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo estaba en el comienzo. Dice que cuando Dios, ¿cierto?, comenzó, antes de declarar la palabra, dice que el Espíritu de Dios se movía o se cernía, dice en la Biblia textual, ¿cierto? Estaba ahí atento para hacer lo que el Padre. Desde el comienzo está el Espíritu Santo, inclusive aparece en la primera parte, ¿cierto? Me gusta mucho la Biblia textual lo que dice del
palabra del Señor. Dice, pero la tierra se había precipitado en caos. Estoy leyendo Génesis 1, 2. Y hubo en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Y escuchen, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces Elohim dijo: haya luz. ¿Me entienden? Y el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, creando en el comienzo, en el capítulo 2, ya estaba el Espíritu Santo. El Espíritu, dice, de Dios, que es un nombre del Espíritu Santo, ¿cierto? O el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, se cernía, estaba atento, estaba esperando la voz de Dios para comenzar a crear. Entonces, dice que ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Por eso Dios, iglesia, hablando, ¿cierto? Dios necesitaba enviar a Jesús. Mire, qué hermoso, ¿cierto? Cuando Dios, ¿cierto?, envía a Jesús a la tierra. Dice que, ¿cierto?, Dios busca una mujer, María, ¿cierto?, una mujer judía, que debía ser muy especial, ¿cierto?, para poder llevar en su vientre a Emmanuel, Dios con nosotros, a Jesús. Dice, María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó. Mire quién estaba presente ahí, ¿cierto? El Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder de Dios, ¿ve? Espíritu Santo, Dios, el Hijo. El poder del Dios Altísimo se posará sobre ti, por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. O sea, ¿qué podemos ver? ¿Cierto? Lo que no pudo, ¿cierto?, lo que no ocurrió en Edén con Adán y Eva, Dios haciéndose con uno, con él, Dios, ¿cierto?, a través de Jesús vuelve, ¿cierto? Como dijo Pablo, es el misterio de los siglos, ¿cierto? Lo que estaba escondido, lo que muchos no sabían, que tiene que ver con Cristo en nosotros. Pero para que Cristo estuviera en nosotros, dentro, ¿cierto?, del Espíritu Santo, Él necesitó también. Jesús es la mezcla visible de dos naturalezas: Hijo de hombre, Hijo de Dios. Por eso es llamado Hijo de hombre, Hijo de Dios. Lo humano y lo divino fue concebido a través de una mujer, ¿cierto? Una humana, un ser humano, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Dios posándose, lo divino. En Cristo, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana se mezclan. Son dos naturalezas que se han mezclado. Y como dije, ¿cierto?, Adán solo tenía la imagen de Dios y su semejanza, pero no tenía la naturaleza de Dios. No logró tenerla. Avanzo en la historia, ¿cierto?, para ir avanzando. Y Jesús, ¿cierto?, preparando la venida del Espíritu Santo, preparando, ¿cierto?, el Paracleto, el Consolador, dice algo tan importante. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, ¿cierto? El domingo pasado le expliqué acerca del otro Paracleto, que es el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa otro? Para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ven ni lo conocen. Sí, le estaba diciendo a los discípulos, y hoy nos está hablando a nosotros. Vosotros lo conocéis,
porque está con vosotros. Y estará en vosotros. Todavía no estaba dentro de ellos, ya estaba con ellos, porque le dice y estará, ya no está, o sea, le está diciendo, ¿cierto? En unos días más, ¿cierto? Va a estar dentro de usted. Y mire qué hermoso, esta es la hermosura de Jesús. No os dejaré huérfanos. Piensen en ese momento estos discípulos que habían estado con él 3 años, ¿cierto? Y algunos días o meses viviendo situaciones con él, viendo experiencias, milagros, tantas cosas. Y Jesús comienza a hablarles que los va a dejar, que se va a ir. Yo creo que en su mente empezaron a pasar muchas cosas, como si estamos recién comenzando, si esto está bueno, ¿cierto? Están pasando cosas muy lindas en los lugares que estamos yendo. ¿Cómo te vas a ir? Yo digo, pensando lo que a lo mejor ellos pensaban, ¿por qué se nos va si estamos viendo, ¿cierto? Pero él le dijo lo siguiente: no dejaré huérfano, vengo a vosotros, ¿ya? No se van a caer solos, voy a volver. Dice, aún, escuchen iglesia, esto es tremendo, aún un poco y el mundo no me ve más, ¿cierto? Cuando él iba a ser muerto y crucificado, el mundo no lo va a ver más, pero vosotros me veis, porque yo vivo. Ahí está hablando de la resurrección. Vosotros también viviréis. Y aquí se lo puse con letra roja. Sí. Escuchen, en aquel día vosotros conoceréis. O sea, iba a llegar un día donde ellos iban a conocer. ¿Qué iban a conocer? Que aún no conocían, porque ellos habían visto a Jesús, ¿cierto? Y inclusive le dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Ahí estaba bien. Pero ahora le está hablando del Espíritu Santo, Paracleto. Y ya, ¿cierto? Ellos están, ¿qué nos está hablando Jesús? En ese momento ellos quizás, ¿cierto? No entendían mucho, pero él le dijo, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Qué van a conocer? Mire lo que sigue. Que yo estoy en mi Padre, los dos son uno, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Uno con el Padre, uno con el Hijo. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Cuál fue el día, iglesia? Ahí está. El día fue en Hechos 2, fue ese día. En ese día el Hijo se va a vaciar en ellos a través del Espíritu Santo. Bendito Dios. Dice, cuando llegó el día, ¿ve? Ese día, cuando Él le dijo, en el día vosotros conoceréis. Inclusive es cierto, el Señor en Hechos, ¿cierto? Les dice que no se vayan de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Como les decía el domingo pasado, Él estuvo con ellos después que, ¿cierto? Resucitó 40 días, estuvo con los discípulos. Y antes de irse, ¿cierto? Un día que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de las cuales yo le hablé, ¿ve? Es necesario que yo me vaya para que venga el otro, Paracleto, para que venga el Espíritu Santo, para que cumpla las promesas de la cual el versículo Hechos 1:5, Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? O sea, Dios, volviendo al comienzo, lo que Dios quería hacer con Adán y Eva,
Dios lo hizo, ¿cierto? En Hechos, a través de Jesús. Entonces, pero necesitaron pasar desde ese día, cuando Jesús dice que, ¿cierto? Dice, después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube los cubrió y ya no volvieron a verlo. Y luego Jesús, ¿cierto?, vuelve al Padre. 10 días dice que tuvieron que esperar. La pregunta, ¿por qué 10 días? ¿Por qué, cierto, el Señor pudo haber, ¿saben que Dios pudo haber derramado el Espíritu Santo en el primer día que se reunieron? ¿O no? Sí. Pero ¿saben qué pasa? Y esto es importante. Y es lo que Dios espera que ocurra con cada uno de nosotros. Porque 10 días, ¿cierto? Eran, o sea, no necesarios, sino que fue lo que necesitaron cada uno de estos hombres para ponerse de acuerdo. ¿No es que dice ahí? Cuando llegó ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. O sea, que ellos pudieran lograr, ¿cierto?, estar juntos, necesitaron esos 10 días. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Por qué necesitaron, cierto, el pueblo de Israel dar, cierto, las 7 vueltas, una vuelta por día y las últimas 7 vueltas? En realidad 13 vueltas dieron para que los muros de Jericó cayeran. ¿Por qué, cierto, el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, no llegó a la tierra prometida ¿saben que ellos tendrían que haber llegado en días? ¿Saben cuánto la distancia que hay entre Egipto y la tierra prometida? 320 kilómetros. Algunos dicen que en 10 días tendrían que haber estado ahí. Otros dicen un poco más. Bueno, yo busqué y dice que un hombre, cierto, a paso rápido camina 23 a 27 kilómetros por día. Pero era un hombre, porque pensemos en niños, mujeres, pero un hombre a paso rápido dice que son 23 a 27 kilómetros por día. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esos 40 años? Y aún así no entraron, porque nunca se pusieron de acuerdo. O sea, ¿qué quiero decirle, iglesia? O sea, el tiempo de que la llenura o la presencia del Espíritu Santo venga sobre tu vida va a depender de cuán dispuesto estés conectándote, o sea, poniéndote de acuerdo con el Señor. Puede ser ahora, puede ser un mes más, puede que no ocurra nada este año, pero no es porque Dios no quiera hacerlo, si Dios ya soltó la palabra. Él declaró que este era el año del derramamiento del Espíritu Santo, Él ya la soltó. El tema somos nosotros. El tema es cuán dispuestos estamos. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Creemos que Dios puede derramar de su Espíritu Santo y si aún no hemos sido bautizados, creemos que Dios puede bautizarnos en este día? ¿Creemos que podamos ser llenos del Espíritu Santo en este día? Ese es el problema. Póngase de pie, iglesia. Entonces, yo siento que ese día es este día. Yo siento que, ministerio, que pase por favor. Yo siento que este día es el día que el Señor va a marcar tu vida, iglesia. Este es el día donde Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Este es el día donde Dios te va a bautizar. Si no has sido bautizado, Dios te va a bautizar. Este es el día, ¿cierto?, que el Señor va a llenarte. Porque fuiste, ¿cierto?, recibiste el Espíritu Santo, fuiste bautizado, pero necesitas ser lleno.